nace un legado, el camino a PlayStation. El año es 1994. El mundo está a punto de cambiar. Los videojuegos están a punto de entrar en una nueva era. Esta es la historia de PlayStation. Es una historia de innovación, de riesgos y de una búsqueda implacable de la grandeza en los videojuegos. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus como ícono global, PlayStation ha dejado una marca innegable en el mundo. Prepárense para revivir la historia de una revolución en los videojuegos. Comenzamos nuestro viaje a finales de los años 80. La industria de los videojuegos estaba en auge. Nintendo reinaba con su consola NES. Pero el cambio estaba en el horizonte. Sony, un gigante de la electrónica, tenía la mirada puesta en el mundo de los videojuegos. Nadie sabía que este sería el comienzo de algo enorme. El trato con Nintendo, una asociación que nunca fue. La primera incursión de Sony en los videojuegos fue una colaboración con Nintendo. El plan era ambicioso, crear un complemento de CD-ROM para la Super Nintendo. Este dispositivo, conocido como PlayStation, prometía revolucionar los videojuegos con su enorme capacidad de almacenamiento. Pero la asociación duró poco. Los desacuerdos sobre las licencias y el control llevaron a una amarga separación. Nintendo se retiró, dejando a Sony con una decisión difícil: abandonar el proyecto o seguir adelante sola. Aquí entra Ken Kutaragi, un ingeniero visionario de Sony. Kutaragi vio el potencial de la tecnología del CD-ROM y defendió el desarrollo de una consola independiente. Esta fue una movida arriesgada, pero Sony estaba lista para apostar. La apuesta de Sony, el ascenso de PlayStation. 3 de diciembre de 1994. Una fecha grabada en la historia de los videojuegos. Este fue el día en que se lanzó PlayStation en Japón. La consola era una maravilla de la ingeniería, con gráficos 3D de vanguardia y sonido con calidad de CD. Pero fueron los juegos los que realmente distinguieron a PlayStation. Títulos como y demostraron la destreza gráfica de la consola. Estos juegos eran diferentes a todo lo visto antes, empujando los límites de lo que era posible en los videojuegos. El mundo se dio cuenta. PlayStation fue un éxito rotundo. Un nuevo milenio. Una nueva PlayStation PS2 conquista al mundo. El año 2000 vio la llegada de PlayStation 2. Esto no era solo una consola, era una potencia multimedia. Con su reproductor de DVD incorporado, la PS2 atrajo a un público más amplio. Los jugadores acudieron en masa a la consola, ansiosos por experimentar la próxima generación de videojuegos. No se decepcionaron. La PS2 ofreció títulos innovadores como... Estos juegos llevaron al límite la narración, los gráficos y la jugabilidad. La PS2 se convirtió en un fenómeno cultural, consolidando el dominio de PlayStation en la industria de los videojuegos. Sección 5. PlayStation Portable. Videojuegos en movimiento. En 2004, Sony se lanzó al mercado de las consolas portátiles con la PlayStation Portable, o PSP. Este elegante dispositivo puso los videojuegos con calidad de consola en la palma de tu mano. Títulos como y demostraron que los juegos portátiles podían ser tan inmersivos y atractivos como sus homólogos de consola. La PSP fue un éxito, cautivando a los jugadores en movimiento. Allanó el camino para el futuro éxito de Sony en el mercado de las consolas portátiles. Sección 6. PlayStation 3. Un tropezón, pero no una caída. El lanzamiento de PlayStation 3 en 2006 tuvo reacciones encontradas. Si bien contaba con un hardware impresionante y el formato de disco Blu-ray, la PS3 se enfrentó a una dura competencia por parte de la Xbox 360. El alto precio de la consola y la complejidad del desarrollo de juegos para su arquitectura resultaron ser obstáculos iniciales. Sin embargo, Sony perseveró. Las rebajas de precio y una sólida línea de títulos exclusivos y ayudaron a la PS3 a encontrar su lugar. Sección 7. PlayStation 4. De vuelta al juego. 2013 marcó la llegada de PlayStation 4, una consola que hacía hincapié en un enfoque centrado en el jugador. Con su potente hardware, interfaz intuitiva y un enfoque en las funciones sociales, la PS4 ganó terreno rápidamente. Los jugadores adoptaron la impresionante biblioteca de juegos de la consola.
Desde aventuras épicas como y hasta la acción trepidante de E, la PS4 ofrecía algo para todos. Sección 8. PlayStation 5. Amanece una nueva generación. En 2020, Sony marcó el comienzo de la nueva generación de videojuegos con PlayStation 5. Con tiempos de carga ultra rápidos gracias a su SSD personalizada, impresionantes gráficos 4K y el innovador controlador DualSense, la PS5 es una maravilla tecnológica. Juegos como y demostraron la fidelidad gráfica y las capacidades inmersivas de la consola. La PS5 aún está en sus inicios, pero ya ha tenido un impacto significativo, ampliando los límites de la tecnología de los videojuegos y la narración. Sección 9. El legado perdurable de PlayStation, 30 años de grandeza en los videojuegos. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus como ícono global, la trayectoria de PlayStation es un testimonio de innovación, toma de riesgos y dedicación a ofrecer experiencias de juego inolvidables. Al celebrar su 30º aniversario, está claro que el legado de PlayStation está lejos de terminar. Con nuevas generaciones de consolas en el horizonte y un compromiso por ampliar los límites de los videojuegos, PlayStation está preparada para dar forma al futuro del entretenimiento interactivo durante los próximos años. ¡Feliz 30º aniversario, PlayStation! Brindemos por otros 30 años de grandeza en los videojuegos.